Bien, en la catequesis de hoy vamos a estar hablando sobre la corrección fraterna, que es un tema medular en nuestra fe. Dos partes bien definidas contiene el Evangelio que acabamos de escuchar. La primera parte es sobre la curación de un hidrópico en día de sábado y toda la polémica que desató entre los fariseos esa acción de nuestro Señor de curar en día sábado. Y hay una segunda parte que contiene la plática de Jesucristo sobre la modestia y la humildad, aplicándola al caso concreto del puesto que uno debe ocupar si es invitado a una boda. Esta lección la da Jesucristo con ocasión de lo que entonces ocurría en aquel banquete, donde la mayor inmodestia llevaba a todos a querer buscar los primeros puestos de la mesa, ¿no? O sea, era, por tanto, una verdadera corrección fraterna en la que Jesús, nuestro Señor, como en todo, se muestra un perfecto modelo que imitar. Entonces vamos a tomar a nuestro Señor Jesucristo como modelo de corrección fraterna. ¿Cómo debe hacerse la corrección? En primer lugar, con caridad. Es la primera virtud que debe resplandecer en quien corrige. Así lo enseña San Francisco de Sales y otros grandes doctores de la Iglesia. La corrección fraterna nace de la caridad y ha de ser fruto de un celo verdadero que desea el bien del prójimo. Se distingue el celo auténtico, el celo verdadero, por el celo amargo. El celo verdadero, el celo auténtico es el que por amor al prójimo nos conduce a corregirlos. El celo amargo es el que nos lleva a corregirlo por amor, no al prójimo, sino por apego a mandar. Hay personas que le gustan criticar por criticar, sentirse tenidas en cuenta, eso les gusta humillar, eso es celo amargo, eso no es correcto. La corrección que es amarga, que no es basada en la caridad, no es buena porque está viciada en su raíz, porque lo que intenta es humillar al corregido. Por lo tanto, la verdadera corrección fraterna tiene que estar basada en la caridad. A veces es el propio amor, o sea, el amor propio y no el amor al prójimo, el que impera, el que impulsa la corrección. Para saber si se hace con caridad o no, lo que debemos hacer es examinar si la corrección está hecha con indignación y con ira. El que corrige es un médico que solamente debe intentar no la mutilación de su hermano, sino la salud de su hermano. Entonces, ese es un buen medidor de si estamos haciendo una corrección fraterna o una corrección que no es fraterna. El segundo aspecto a tener en cuenta es la humildad. La humildad de la forma en la que debemos hacer la corrección. Primero, con caridad. Segundo, con humildad. Teniendo presente el que corrige que también él tiene sus propios defectos, deficiencias. Algunas son públicas, otras son ocultas. Y posiblemente tenga defectos peores que los que ahora está tratando de corregirle al prójimo. Esta autorreflexión nos permite tener dominio de nuestras pasiones y poner dulzura y modestia en las palabras de corrección. Más aún, esta reflexión nos llevará a corregir nuestros propios defectos y ser corrector del prójimo en la práctica, con el ejemplo, incluso antes que con nuestros propios labios, ¿no? Hay un dicho, un refrán muy famoso que dice: una palabra orienta, pero un ejemplo arrastra. ¿No? Yo te puedo orientar con mis palabras, pero lo mejor que puedo hacer es darte un buen ejemplo y te va a servir muchísimo. Tercera condición de cómo se debe hacer la corrección es con respeto.
el que ha cometido una falta o tiene algún defecto no ha perdido por ello el derecho a recibir nuestra corrección con respeto. Por lo tanto, nosotros debemos corregirle sin injuriarlo, sin faltarle el respeto. Cuarta condición es corregir sin exceso, o sea, no corregir más de lo que se debe corregir. Esto es difícil porque comúnmente, fácilmente, el que corrige no está revestido de la suficiente paciencia para esperar a que la corrección gradual, comenzando por lo más grave, produzca su fruto. Normalmente cuando uno ve un defecto en el prójimo, quiere que de una sola vez que uno le corrija ya se arregle y que se arregle completo. Y como bien sabemos por experiencia propia, los defectos, sobre todo los que se han convertido en vicios, es decir, ya son habituales en nosotros, llevan tiempo en ser desarraigados. Y por lo tanto, el que corrige debe tener paciencia para que la gradualidad de la corrección cumpla su efecto. Es propio de un espíritu delicado saber que cuando se advierte, cuando se corrige con una palabra a alguien, a un prójimo, se debe comprender qué es lo que se quería decir. O sea, cuando tú le das una palabra, una corrección a un prójimo, se debe comprender suficientemente lo que se le quería decir y por lo tanto debe pasarse a otro tema, no estancarse, no excederse en el tema que lo estás corrigiendo. ¿Ya? O sea, si no, vamos a caer en la humillación y eso es contraproducente para la obra que estamos realizando de mejorar a la otra persona, de ayudar a que mejore. Quinta característica que nos enseña la Iglesia de cómo debe hacerse la corrección es con suficiente comprensión. La comprensión se extiende a varias cosas. Primero, a ver que la falta cometida por el prójimo tiene para él menos importancia que la que nosotros le damos. Porque de hecho, si él está incurriendo en esa falta es porque no ha puesto énfasis en mejorar eso. Y entonces nosotros lo vemos desde fuera y fríamente, pero cuando él la cometió, él estaba o impulsado por la pasión o con la mente ofuscada por la tentación. Por lo tanto, nosotros debemos tener la comprensión suficiente para saber eso. Segundo, que el prójimo tiene mucho de bueno sobre lo cual habría que apoyar la corrección. Es decir, nosotros cuando lo estamos corrigiendo estamos mirando un lado negro, un lado negativo de su vida espiritual, que es la que queremos que corrija. Entendemos que debe corregir, pero él tiene otras cosas buenas. Entonces dice el apóstol San Pablo en Romanos, vence el mal con el bien. Por lo tanto, ¿cómo se aplica este consejo a nuestro caso? Bueno, quiere decir que no intentemos nunca hundir al prójimo por el punto malo que encontramos en él, sino que enseñémosle, ayudémosle a que desarrollando los puntos buenos que tiene, llegue a tal altura que el mal que tiene y que le estamos corrigiendo quede absorbido por lo bueno que tiene, ¿no? Entonces, ponerle en contexto al prójimo eso, ¿verdad? Mire, yo he visto que usted tiene el defecto de que es remolón, usted es lento, usted es vago. Pero yo me he dado cuenta que usted es muy piadoso. Entonces, le dije el defecto, pero le dije su virtud. Entonces, le digo, ¿usted no cree que por amor a Dios, precisamente, Dios demanda de usted ser más diligente, ser más pronto, más rápido en la realización de sus deberes? A Dios le va a agradar más que usted sea más diligente. Entonces, ya hice la corrección fraterna, focalizándole su virtud para que la virtud sea la que lo lleve a corregir su defecto. Es un ejemplo hipotético. Ustedes tienen que jugar con la realidad de cada persona con la que tienen delante, ¿no?
Y la última característica de cómo debe hacerse la corrección fraterna es la oportunidad. ¿Qué cosa es la oportunidad? Bueno, la oportunidad se refiere a si es oportuna o no la corrección, porque hay correcciones fraternas que no son oportunas, bien por circunstancias de lugar o bien de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no es conveniente, no es oportuno, no es prudente que tú lo corrijas ahora delante de su esposa o de su hermano o de un amigo, sino que conviene que esperes a que estén solos, o tal vez no conviene que lo corrijas en ese lugar porque él va a estar distraído, no te va a prestar la atención requerida, etc. De ahí que es importante que cuando vamos a corregir a alguien, debamos valorar la oportunidad, cuán oportuno es corregir en ese momento, en ese lugar, a la persona. Para que sea eficaz la corrección, se debe tener presente que su eficacia depende mucho de las circunstancias en que se lleva a cabo. En el mismo momento de la caída, cuando está vivo el fuego de la pasión, no es oportuna la corrección, porque será mal recibida. ¿Ah? Entonces a lo mejor conviene que se enfríe esa mente, que se le pase la temperatura, y entonces en frío darle yo la corrección. Si el que va a corregir ha sufrido algún detrimento con el defecto del prójimo, es decir, si el que va a corregir ha sido víctima del defecto del prójimo, tampoco no se debe corregir inmediatamente, porque con facilidad van a ocurrir dos cosas. Va a ocurrir que el que corrige va a confundir la venganza con la justicia, porque él quiere limpiar con todo derecho la injusticia de la que ha sido víctima, pero a veces ahí la pasión entonces nos nubla a nosotros y los límites de la justicia y la venganza se borran. Y del lado del que recibe la corrección sucede un defecto muy grande que yo me lo he encontrado cuando he intentado ayudar a algunas personas, y es que la persona que recibe la corrección se desentiende de la corrección porque entiende y lee e interpreta tu corrección como una venganza. O sea, si ahora una persona, tú le dices, por favor, no hagas tal cosa, que tal cosa no es correcta, y es evidente para esa persona que tú estás siendo molestado por eso que está haciendo, ella la persona lo que tiende a decir, eso es porque a él le molesta. Él dice que eso no es correcto porque a él ahora le está molestando, pero mentira, no es que no sea correcto. Entonces, por eso es que no es oportuno, si tú estás siendo víctima directa del defecto del prójimo, hacer la corrección justo en ese momento. Es mejor que lo hagas después. Mira, Pedrito, ayer cuando tú hiciste esto, yo me di cuenta que tenía que hablar contigo, porque eso que tú haces implica A, B, C, D, E, y eso no es correcto. Entonces, ahí en frío, ya ahí la corrección tiene más efecto, La caridad, además, está a decir que busca siempre que la corrección se haga en privado, ¿verdad? Eso está demostrado pedagógicamente. Hay correcciones que han de hacerse públicas. Cuando la falta implica escándalo público, la corrección se hace pública. Cuando la falta no implica escándalo público, pues usted debe hacer la corrección en privado. Así surte más efecto, así es más amorosa, y le quitas de arriba a la persona la humillación de ser corregido delante de otras personas. Bien, ya dijimos las características de cómo debe hacerse la corrección fraterna, pero ahora vamos a ponernos nosotros en el lugar de los corregidos. Ahora porque nosotros nos equivocamos y mucho, y a veces a nosotros los que nos corrigen. A veces corregimos nosotros, pero a veces a nosotros nos corrige un hermano. Entonces vamos a ver ahora cómo debe recibirse la corrección fraterna, ¿no? Primero, debe recibirse con humildad.
Es difícil esto, es difícil, porque espontáneamente siempre cuando se nos corrige algo, nuestro amor propio se siente herido. Eso es reacción natural. Este amor propio nuestro actúa como una luz tenebrosa, rápida, que pone enseguida de relieve ante nuestros ojos una pretendida injusticia en la corrección. Siempre, siempre. El primer sentimiento cuando uno es corregido es, este se está pasando conmigo. Esta persona se está extralimitando conmigo. Esta persona me tiene los ojos arriba. ¿Mm? Y no, puede que realmente sí lo quiera hacer por mi bien. Entonces, por parte de quien la hace, cuyos defectos se nos antojan mayores. Esa es una de las razones a veces que no nos permite recibir la corrección. Uno empieza a decir, pero mira este me quiere corregir a mí, si él está peor que yo. Entonces, eso no importa, porque Dios puede utilizar como instrumento para corregirte al peor de los pecadores. Entonces, nada, quédate con el mensaje, no con el mensajero. Por el modo como nos han hecho la corrección, porque en el primer momento es común que uno se sienta herido, molesto, y entonces trata de justificarse en el modo. No, yo no voy a aceptar la corrección que me hizo Juancito, porque él la hizo de un modo excesivo. Nos empezamos a justificar. Por la materia, es decir, por el contenido como tal de la corrección, se refiere al defecto puntual que nos están criticando, a aquello que sobre lo que versa la corrección. Y porque nos vemos juzgados solamente por lo malo que poseemos y no por nuestras virtudes, que en ese momento, cuando nos corrigen, se nos antojan muchísimas. O sea, en ese momento que alguien nos corrige, nosotros empezamos a pensar en todo lo bueno que somos para tratar de entender lo injustificada de la corrección. No, yo no sé por qué me está corrigiendo, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy así, soy asado, yo soy buenísimo. Yo no sé por qué me corrige. Entonces uno se quiere justificar. Otra característica de cómo debe recibir uno la corrección fraterna es con agradecimiento. Primero a Dios, que nos envió un ángel bueno para que nos muestre el camino. Y segundo, agradecer a la persona que nos hace la corrección. Al final es una obra de misericordia espiritual que merece agradecimiento por el mayor bien que proporciona. Fíjense que corregir al que hierra, ¿no? Enseñar al que no sabe, son obras de misericordia superiores, de valor superior a todas las obras de misericordia corporal. Vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, etc. Las obras de misericordia espirituales son superiores porque atañen al alma, los valores del alma, que las corporales. Entonces, el mejor agradecimiento que nosotros podemos darle tanto a Dios como a la persona que nos está corrigiendo es procurar sinceramente enmendarnos en nuestros defectos corregidos, precisamente en aquellos puntos que nos están siendo criticados, que nos están siendo evaluados, ¿no? Que el prójimo nos está diciendo, mira, yo pienso que tú tienes este defecto, yo pienso que tú tienes este punto débil, yo pienso que tú debes mejorar este punto, etc. Y nosotros, pues, sinceramente, procurar enmendarnos en esos defectos corregidos. Este es un tema muy, muy importante porque independientemente de que se está hablando, por supuesto, de un contexto católico, cristiano y religioso, esto se aplica también a un contexto incluso civil. Entiéndase, por ejemplo, en el trabajo, cuando el jefe nos requiere, nos regaña o nos corrige por no estar haciendo bien algo que es parte de nuestro contenido de trabajo,
o en la escuela para los que estudian, cuando el profesor o incluso un compañero de estudio también nos hacen algún tipo de correcciones. Normalmente siempre uno responde a la defensiva. Normalmente el amor propio nos lleva a entender y asumir que somos incorregibles, que siempre es el otro que se está equivocando. Entonces, hasta que uno no se enfría y dice, oh, wow, ¿verdad? Yo me equivoqué. O sea, esto está mal lo que dice. Entonces pide perdón a Dios y bueno, y si corresponde, pide perdón también al prójimo, porque a veces nuestros errores causan daño al prójimo y por lo tanto tenemos obligación de reparar moralmente y de ir a donde esté el prójimo y decirle, mira, yo hice esto, discúlpame, yo sé que te causé mal, que te hizo daño, no fue mi intención, lo hice porque estaba apasionado, lo hice porque en ese momento me confundí, qué sé yo, no sé, las circunstancias que te ha llevado a hacer eso, pero nosotros debemos aplicar esto que hemos estado conversando hoy a todas nuestras circunstancias de la vida, tanto en un contexto religioso, con los hermanos de la iglesia, como con las personas que no son de iglesia. De hecho, es un buen ejemplo para ellas que nosotros seamos receptivos con las correcciones que nos hacen, que seamos mansos, humildes, que seamos, y que a la hora de hacer nosotros las correcciones seamos caritativos, seamos nobles, que hagamos las correcciones con nobleza. Entonces, bueno, este era el tema de hoy. Espero que les haya servido para aprender a practicarlo en nuestro día a día y que la Santísima Virgen siempre les acompañe. Dios les bendiga a todos.